Hare Krishna a todos, buenos días. Estamos aquí en Radha Govinda Mandir este día 14 de enero, ¿verdad? Del 2021 en Saltillo, la ciudad, la capital, antigua capital antigua ciudad de Saltillo, histórica en México, en el estado fronterizo con Texas, Estados Unidos, Coahuila. Y vamos a tener nuestra lectura del Srimad Bhagavatam, nuestra clase de Bhagavatam. En inglés lecture quiere decir una clase, una charla, ¿sí? Y lectura en español quiere decir leer directamente nada más, y será clase. Como seminario, es una nota cultural antes de empezar. Seminario en español quiere decir un sistema de un curso en el cual al final los mismos que participan tienen que exponer partes del curso. Tienen que exponer también junto con el profesor, no nada más me explico. Y a veces el seminario en inglés tiene otro sentido, ¿no? Es como una conferencia, un mini curso, y en el que no tienen que participar. Yo digo porque los devotos a veces escuchamos, ¿no? Antes los devotos decían, acepte mis obediencias, pero obediencias, quiere decir alguien que te obedece, ¿verdad? No está bien dicho, se dice en español reverencias, obeisance en inglés. Así también dice seminario, y es a veces una clase, una conferencia, en fin. ¿Para qué digo? Los devotos tienen que aprender. Vamos a leer el verso 30, capítulo 29 del tercer canto del Srimad Bhagavatam. El señor Kapila explica el servicio devocional. Traducción y significados por su divina gracia, Srila Prabhupada al inglés y al español por los devotos del BBT. Narayana namaskritya narachaiva narotamam devim sarasatim vyasam tato yayan udiraye. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya. Ahí ya dijimos. Voy a leer el sánscrito. 3:29-30. Rupa Veda Vidastatra Tatacha Vayato Tata Tesambuta Padatesta Chatuspada Tato Diva. Traducción. Mejores que las entidades vivientes que pueden percibir el sonido son las que pueden distinguir entre una forma y otra. Mejores que ellas son las que cuentan con grupos de dientes superiores e inferiores. Todavía mejores son los que tienen muchas patas. Mejores que ellas son los cuadrúpedos, y todavía mejores son los seres humanos. Significado de Srila Prabhupada. Se dice que algunas veces que algunas aves, como los cuervos, pueden distinguir de una forma y de otra. Las entidades vivientes que tienen muchas patas, como la avispa, son mejores que las plantas y las hierbas que no tienen patas, o en este caso los gusanos que no tienen patas, las larvas, así, las lombrices. Los animales de 4 patas son mejores que las entidades vivientes de muchas patas, o sea, que los insectos, y mejor que los peces, y mejor que los animales es el ser humano, que tiene 2 piernas. Así es. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadahar Sivasadi Gora Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, para empezar esta parte, citando la secuencia de estos versos, es interesante que cuando los investigadores ingleses naturalistas como Aldous Huxley, que eran evolucionistas, ¿no? Incluso Darwin y todos ellos, que hay muchas pruebas que ellos eran parte de una fraternidad de personas muy sabias y digamos piadosas, porque son personas muy espirituales, que era el grupo llamado liberales, que se llama la franco-masonería o masonería.
Esa es una sociedad discreta, que antes era secreta porque la Iglesia Católica los perseguía. Y según lo que dicen ellos mismos, son los últimos descendientes de los discípulos y de los monjes templarios que fueron perseguidos por los intereses de los reyes para quitarle su tesoro que habían juntado y que cuidaban la Tierra Santa. Era una orden de monjes que eran así, que traían la cruz, como las que tenían las carabelas. Y hay investigadores que estudian la historia, digamos, alternativa, no la historia oficial, que han encontrado evidencias de que estos templarios llegaron a América antes que Colón. Hay encontrado ruinas, también escritos en runas de los nórdicos, y ruinas de pequeños lugares, incluso que el Santo Grial, que era el cáliz en que el Señor Jesucristo, si me corregirán si me equivoco, tomó la última cena, está enterrado aquí en América. Y sí, pues hay encontrado evidencias de la llegada de nórdicos, de ingleses, de gente de ahí, de esa parte, los bretones, ¿verdad?, de la Britania, que navegaron por Dinamarca, por toda esa zona norte y llegaron hasta América, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Y hay runas, hay escritos. Eso es la historia, digamos, que se está investigando. Ahora bien, esta hermandad de la masonería fueron los que hicieron la libertad, crearon las repúblicas democráticas de América, acabando con el colonialismo de los imperios europeos. Y los grandes héroes de todas las naciones, por ejemplo, Sudamérica, Bolívar, el general San Martín en Argentina, vive. Así cada uno, ¿no?, en diferentes lugares, en México, Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, todos ellos que empezaron los movimientos de Washington, y todo el grupo Jefferson, Benjamin Franklin en Estados Unidos, todos ellos eran de la hermandad masónica. Todos, Benito Juárez en México, todos los grandes héroes de la patria que buscaban crear una república de derechos iguales, así, ¿no? Como dice la Declaración de Independencia de Jefferson, ¿verdad? Dice ahí que por la gracia de Dios todos los hombres son iguales. Claro, aquí en México se volvieron pusieron la bandera, porque así había unos piratas que estaban al servicio de la reina Victoria y la reina de Inglaterra, ¿no? Así como Morgan y otros, que eran piratas, le llamaban corsarios. ¿Por qué? Porque estos atacaban las flotas españolas y holandesas y los otros imperios, pero al servicio de la reina. Y se ponían banderas por ejemplo, sus barcos les ponían banderas de los países que iban a atacar para camuflajearse y atacar. Así, en realidad, la masonería es una orden que, digamos, a veces viajaron con la bandera del naturalismo y todo eso para evitar, precisamente para quitar el oscurantismo del alto clero, que tenía sometida la ideología, la religión cristiana, católica, sobre todo, y otras, que tenían sumergida a la gente, sobre todo la católica, en la Edad Media, ¿verdad? Y ahí vino el Renacimiento, y luego viene todo, hasta llegar el siglo de las luces, y muchos de ellos usaban banderas como materialistas, racionalistas, etc. Pero la idea era esa. Pero bueno, gracias a ellos tenemos los países en que hay libertades de religión, todas esas libertades, ¿sí? Y así es. También muchos de ellos hicieron grandes descubrimientos. Isaac Newton era de ellos, en fin, muchos, no eran materialistas. Eso vino después con los seguidores de Marx y todos esos materialistas, son otro viaje, los materialistas. Bueno, pero yo hablo de todo esto porque los naturalistas como Darwin, Aldous Huxley y otros leyeron los Vedas, y ahí se ve que se inspiraron para hacer las teorías evolutivas, porque encuentran en los Vedas información que técnicamente en el lenguaje académico se le dice protocientífico, o sea, las primeras manifestaciones de conocimiento científico. Pero lo que pasa es que los Vedas encuentran información muy científica del átomo, información de los sistemas planetarios, por ejemplo el Surya Siddhanta y otros Siddhanta Shiromani y otros textos antiguos
nos dan la distancia directa de las medidas exactamente como la astronomía lo ha comprobado, con diferencias mínimas de kilómetros, así mínimas, de las distancias de la Tierra a la Luna, al Sol, a los diferentes planetas. El tamaño de los planetas también, hasta el planeta, ¿cuál es el último, verdad? Chani, Saturno, hasta allí, porque Urano y Neptuno no se consideran heliotirs, ¿verdad? En la sabiduría astronomía védica, y nos hablan exactamente lo que mide en cada planeta. Esa información vino directamente, descendió de Mayadhavana, que es el ingeniero científico de, ¿cómo se llama?, de los Asura, de los planetas bajos. Entonces, hay mucha información de que el hombre recibió información de devas, ¿verdad? Información así de seres superhumanos, más que humanos, o sea, fuera así. Ahora, esto no es la teoría de los antiguos astronautas o antiguos extraterrestres, que ahorita está muy en boga, ¿no? Que se ha difundido mucho por programas como History Channel, que obviamente tiene una parcial verdad. Esta teoría dice, es muy materialista, dice que todas las religiones y todos esos dioses de las antiguas culturas eran aliens que venían, pero no eran nada divino, no, todo, hasta incluso el dios bíblico era también un alien, ¿no? Un alien, así, un ser mortal nada más. Y en un sentido, no digo que en este caso, ¿verdad? En un sentido, los Vedas dicen que desde Brahma hasta el más insignificante ser, todos son mortales y no son Dios, no son Dios, a Dios realmente es el ser supremo, ni son eternos. Solamente el Señor Shiva, porque es un Chivatata, unas potencias, las energías del Señor Krishna, Shiva es eterno, ¿sí? Pero también tiene pedos en que entra en su nidra, ¿verdad? Cuando acaba el universo y vuelve a renacer en Brahma, así se pasa tiempo, pero en Kailash, pero se llama Shiva Tatua. Pero fuera de todos los demás devas, todos son seres que mueren, y el lugar de un deva lo ocupa una jiva, un alma, puede nacer como un deva. Eso está explicado en las escrituras védicas. Y en ese sentido, digamos que concordamos con la teoría de los antiguos astronautas. También concordamos de que el hombre haya recibido de otros, de seres superhumanos, ¿verdad? Información, conocimientos, y eso también lo dicen los Vedas. Para empezar, Brahma es el ser original que crea todas las especies. Por bipartición, a través de su poder mental, va formando a todos los seres vivientes, así. Con su poder mental crea, así muchos seres. Entonces, todo esto se explica muy científicamente en el libro Human Devolution, de Prabhu Dutra Karmadas, Michel Cremo, que aparte tiene un doctorado en honoris causa, ¿verdad? En teología y ciencia. Por parte del Bhaktivedanta Thakur le dieron un doctorado honoris causa, y ha recibido también ha recibido muchos reconocimientos. De hecho, ha dado conferencias en la Real Society, ahí donde se creó la teoría de darwiniana, ahí mismo, ahí ha dado conferencias, que es la Academia de Ciencias de Inglaterra, también en la de Moscú. Él ha sido invitado a las mejores universidades del mundo para presentar, ¿verdad?, lo que es la tesis, ¿verdad? La tesis, ¿cómo se llama?, de védica de la creación, de cómo se hizo el mundo. Es interesante todo esto, porque hay muchos científicos que se están interesando en este tema. De hecho, bueno, ahorita vamos a entrar en este tema, pero vamos a hablar de la hipótesis de los antiguos astronautas. Esta hipótesis dice que eso, ¿no?, que seres alienígenas crearon la religión, y que el hombre, hay una teoría que dice que la vida fue plantada por esos seres aquí, y cuando ya estaba en una etapa evolutiva, una evolución, digamos que eran así homínidos, o menos eran monos, algunos extraterrestres vinieron un poco con ciertos, andaban lejos de su esposa, entonces vieron a las monitas y no había más, ¿verdad? Y así como los marineros, ¿no?, en la época antigua, que viajaban y de repente llegaban a un puerto, y ahí no importa que fuera negrita, fuera asiática, o no, que no fuera la raza de uno, ¿no? Ahí dejaban niños, así, ¿no? Dejaban así también unos aliens que pues que su esposa no los habían mandado a dormir al sofá mucho tiempo, y que luego vinieron mucho tiempo viajando en el espacio, tenían la necesidad de, así, ¿verdad?, así de un poquito de amor, y agarraron a las pobres monitas y vámonos, nació el ser humano. O otro fue que fue planeado para mejorar así la especie. Y así hay muchas hipótesis
muy hasta extravagantes, ¿no? Que dicen así cosas muy locas, ¿no? Que los Anunnakis y una onda así, ¿no? Así eso ya muy fantástico, ¿no? Que crearon al hombre, así lo fueron desarrollando y así para que fuera un esclavo de ellos, ¿no? Y así crearon religiones y ondas muy así, muy con ese corte materialista, ¿no? Así, y así hay esas teorías. La verdad de todo eso es que efectivamente en el pasado, los Vedas concuerdan, que seres llamados Devas, ¿verdad? Brahma y sus diferentes hijos, dieron origen al ser humano, pero no fue plantado por una evolución, de hecho hay una devolución, o sea, Brahma crea con su mente a sus hijos mentalmente, a Manu y Satarrupa, en la cultura védica, obviamente que creó en muchos lugares parejas, ¿no? Entonces, porque si no, ¿cómo iban a reproducirse sin alterarse crear problemas, ¿cómo se llama eso? Consanguíneos, ¿no? Como los niños que la realeza, si hay cruce entre parientes, como pasó en la realeza, incluso pasó en el Mahabharata, que Arjuna se casó con su prima, ¿verdad? Prima hermana era, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Prima hermana, que era Subhadra, ¿no? Eso era raro, pero llega a pasar, ¿no? No es muy alentado en los Vedas, porque el resultado es como pasó en Europa, que la realeza, que todos eran parientes, todos los reyes de toda Europa se cruzaban entre ellos y se casaban. ¿Y qué pasaba? Que luego salían niños hemofílicos. ¿Qué son niños hemofílicos? Son niños que no tienen plaquetas que cicatrizan el flujo de sangre, paran el flujo de sangre. Entonces se herían y se desangraban. Así es. Entonces también crea, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama esto? Como le pasa a los perritos hot puppies, esos Basset Hound. Tiene un nombre que mi papá, me acuerdo, lo decía mucho, que pues fue médico, que por ejemplo, que se vuelven acondroplasia, se vuelven así chaparritos y así todos deformecitos, como los perritos esos que son los perros, el sabueso Bloodhound, que tienen orejototas, lo cruzan entre hermanos así y nacen los perritos Basset Hound, que tienen los patitas chuequitas y son chaparritos, que son así muy simpáticos. Se vuelve una deformidad. Por eso no puedo pedir de una sola pareja, tuvo que haber muchas parejas, así. Bueno, entonces, la tesis védica es esta: Brahma, ¿verdad? Él empieza a todos los universos y a todos los planetas los va poblando, y a los devas, crea el primero a los devas, y después ya empieza a crear, ¿cómo se llama? A los seres humanos, y a los superhumanos. Y Satarrupa es un Manvantara, Swayambhuva Manu y su esposa Tarrupa, que nacen conectados sexualmente, ¿saben? Así nacieron, conectados sexualmente. Entonces, y ya después ellos procrean, y sus hijas se casan con los rishis, hijos de Brahma, ¿sí? Entonces, claro, por el poder místico de Brahma, ¿verdad? Su poder psíquico hace que la genética sea adecuada para ir probando la humanidad de los arios, la cultura védica. Así es. Y así, ¿no? Empieza así. Otra creación se da, que se explica en el sexto canto, en el cambio de Manvantara, cuando ya entra Vivaswata Manu, algunos Prayapatis, como sabio, ¿cómo se llama? El papá de Satirada. Daksha, por ejemplo, él también procrea, y además procrean otras especies de vida, no nada más los seres humanos. ¿Cómo se hace esto? Prabhu Rita Karma, si leen el libro Human Devolution, deben de leerlo todos, explica cómo, por ejemplo, hay un poder místico que se llama Kamavayasita Siddhi y Prakarmya, con el cual uno puede controlar la naturaleza. Los sabios podían cambiar su forma a otra especie para poder así dar origen, así con su poder místico. Todo eso es una ciencia, ¿no? Eso también se le conoce en un área de la antropología que se llama el chamanismo, que los chamanes tienen el poder de transformar su cuerpo, transformarse en otro ser, ¿no? Los chamanes, los brujos, en la tradición americana era que se transformaba en un animal, por ejemplo. Y eso es muy fuerte. Yo nací en el estado de Veracruz, sureste, digamos a unos 80 kilómetros de San Andrés Tuxtla, que es el santuario ahí de los chamanes, de los animistas, magos, mágicos, brujos, se les llama típicamente, pero en antropología se llama chamanes, que se juntan, hacen concilios ahí, hacen reuniones y todo eso. Y hay una tradición muy fuerte que las brujas tienen el poder de transformarse en aves y volar. Y hay muchas leyendas de eso, leyendas en el sentido real, o sea, de que hay, y también como dice el libro de Krishna Prabhupada y en los comentarios acharyas, que en Assam hay brujas así, que pueden volar, en lugar de una escoba usan un palo sacado de raíz.
son más naturistas, más ambientalistas. Vuelan así ahí vuelan. Y también a ellas ¿cómo se llama eso? Le chupan la sangre a los niños, las dakinis y otros tipos de seres así. Y eso es muy común ahí. Yo ya lo sabía, eso cuando leí la historia de Putana, el libro de Krishna, todo eso lo había escuchado yo en el folclore, de que hay brujas y hay casos de niños que amanecen chupados sin sangre, que los chupan a bebés. Y la gente pone diferentes protecciones en su casa para que a los bebés no los ataquen ese tipo de brujas. Como dice Prabhupada ahí, exactamente es igual, ni más ni menos. Entonces, bueno, es una cosa mística que existe, que los antropólogos estudian mucho todos esos temas, en el chamanismo y todo ese tipo de conceptos. Y los parapsicólogos, que es otra rama que también hay universidades que estudian. Por ejemplo, el doctor Rin de la Universidad de Duque, y hay un departamento ahí, y en Stanford Research Institute, departamentos de parapsicología, de hecho tienen hasta posgrados, e investigan todos fenómenos así paranormales como estos, ¿no? El doctor Rin, por ejemplo, hay un caso que salió publicado, que el doctor Rin lo estudió, ya en 1950 y tantos, en esa época, casi después de la Segunda Guerra, en una parte de Estados Unidos, una niña dijo que su amigo Roger le hablaba, Roger. Entonces dijo, ¿quién es Roger? Llegó primero un médico de ahí y por eso llamaron al doctor Rin. ¿Quién es Roger? Y dice, Roger, venga para que lo conozca, está durmiendo. Y ven, y tenía un mapache de mascota que había quedado de chiquito, su mapache. No, pero se lo había encontrado el mapache que le habló y dijo, es que me habló, él me habla. Y dijo, pues la niña, un jovencita, 2, 3, pues pobres, los niños son inocentes, ¿verdad? Los niños viven en un mundo mágico, para ellos les habla el gato, platican con el animalito, y sí, se comunican, obviamente hay comunicación, pero así hablar como personas. Entonces que se despierta Roger y dice, ya se despertó Roger, te quiere hablar el doctor, y empieza a hablar con el doctor y tuvo una conversación de más de 1 hora. Se quedó espantado, ¿cómo es que un mapache hablaba? Entonces fue y le hablaron, así como el señor Chaitanya quiso cantar Hare Krishna a los animales, ¿no? Es místico, es Siddhi. Entonces así también doctor Rin lo llevaron y también tuvo una conversión como de 1 hora con el mapache. La historia es esta, va más allá. Resulta que había una mina y allí una persona, no sé qué problema, creó un incendio y se murió, así fue la cosa. Y esta persona murió y quedó penando como fantasma, y que sí que era un fantasma maligno, un espíritu maligno, que se llama en sánscrito se le llama, ¿cómo se llama? Kusmandas, Denukinis, ¿cómo se llaman estos? Pramatinis, que alocan a la gente, son diferentes tipos de espíritus malignos, pretas, butas, pichazas, son fantasmas poderosos. Pichaza es bruja. Bueno, entonces ese tipo en los tantas shastras y en los Shiva shastras Puranas se habla mucho de esos seres. Hay una clasificación de monología, que se llama demonología en la teología cristiana. Entonces esos seres, esta persona quedó así como el tipo de ser, se volvió ese espectro y poseyó al mapachito, o sea, lo incautó, lo poseyó. Entonces lo estudiaron y entonces como estaba creando mucha perturbación, una persona muy enojada fue y mató al mapache, y luego el mapachito se le pasó a la niña y creó un incendio en toda la ciudad. Fue una cosa así muy fea, ¿no? Es un caso que fue estudiado por otro Rin de la Universidad de Duque. Entonces la parapsicología estudia más a fondo esos campos y ya en YouTube hay videos, ¿no? Que dicen de cámaras que han encontrado seres como guajolotes así, o pavo. Guajolote en México que se le llama al pavo americano, al turkey americano, el guajolote, así, ¿no? El pavo, no sé cómo le diga en Sudamérica, pero aquí se le llama también guajolote, es el idioma guajolotl del náhuatl. Entonces, que parecen así, ¿no? Y se transforman y cosas así. Bueno, hay videos de que han capturado seres que se ven bien raros. En fin, es un tema de la parapsicología, que lo investigan, y los antropólogos lo ven como parte del folclore, estudian, los etnólogos y antropólogos lo estudian como parte de las creencias del folclore. Entonces, bien interesante todo esto, pero lo digo porque así los Prajapatis adoptaban, dice Prabhupada Karma, adoptaban formas de animales para procrear animales, diferentes especies. Y se volvió después del Vivasvata Manu, que fue el diluvio, el último diluvio, que tiene más o menos 120 millones de años, como dice la geología, que hace más o menos 100 millones de años, estuvo bajo agua muchas partes. Aquí en Coahuila, hay hasta en las montañas, hay minas llenas de conchitas, de restos de que hubo agua aquí, ¿no? Ya ven dinosaurios marinos, todo eso.
Entonces, muy interesante esto, ¿no? Porque eso es lo que dicen los Vedas, que el diluvio universal, no el diluvio bíblico, que eso fue hace como 4000 años, que hubo ahí una inundación en esas zonas, ¿no? No, el diluvio universal, o sea, que ya abarca todos los planetas, es en cada cambio de mano. Y fue hace más de 100.000 años cuando Vivaswata Manu luego recibió el Bhagavad Gita de parte de Vivaswan, que Krishna le habló el Bhagavad Gita. Entonces, es interesante todo esto, ¿no? Porque así fue la creación. Entonces, la teoría de los antiguos astronautas se parece en algunas cosas, porque ahí también sacan a Prabhupada Karma en History Channel, hablando sobre Krishna y la nave de Salva, que era un vimana enorme del tamaño de una ciudad, y que además hace las características de los UFOs o ovnis, objetos voladores no identificados, que aparecían, desaparecía, así que desaparecían muchos, luego aparecía uno, exactamente como hacen los UFOs. Y de hecho ya el Pentágono admitió en el año pasado, ya hay varios videos que admiten de que existen estos objetos anómalos no identificados. No dicen qué son ni dónde vienen, nada más están y dicen que este año ya van a revelar más de eso, ya oficialmente. Pero el hecho de que un canal oficial como History Channel, que es el canal oficial de historia, de divulgación histórica, tanto de Canadá como porque es en Canadá, pero Estados Unidos, lo estén permitiendo y hablando ya tanto de esto, y muchos científicos como MUFON, que es una asociación de científicos que empezó con el que creó el proyecto Libro Azul, fue un científico, y varios de ellos que todavía siguen, que son sus alumnos, y siguen investigando científicamente este fenómeno. Prabhupada Das, ¿verdad? Con la gracia de Krishna, él escribió un libro que se llama Alien Identities, y también en Vedic Cosmografía, presentando cómo el fenómeno UFO se relaciona con muchas cosas que la historia védica habla. Pero estos no son devas. Bueno, la mayoría de los esos que agarran, esos gris que agarran, ¿cómo se llama? A los animales, a las vacas le sacan la sangre, que aducen gente y todo eso, lo que demuestra Prabhu con las escrituras, con el Mahabharata y otros testimonios de la historia védica, es que eran diferentes tipos de asuras. Y es interesante, hay una página del FBI donde desclasifica archivos y dice que el caso Roswell fue cierto, que había unos pilotos, hay unos seres que piloteaban de origen desconocido, así dice allí. Y ahí sacan varios material que ya pueden sacarlo, les doy el link, lo voy a buscar otra vez, donde hay un documento también del FBI que dice que estos seres vienen de de universos múltiples, paralelos, o mundos paralelos, que es los que explican los Vedas, y dice, vienen de los locas y los atalas, así dice ahí directamente en inglés, locas y atalas, porque esos seres son asuras, ¿sí? ¿Cómo se llama? Así es. Una vez a Prabhupada en una clase le preguntó una persona, viene en el Prabhupada Lilamrita, que dijo, oiga, ¿y usted cree en los extraterrestres, los aliens? Dijo Prabhupada, sí existen, dice. Y le dice a Prabhupada, sí, yo los vi, le dijo, un soldado, es combatiente vietnamita, es veterano de Vietnam, sí, yo los vi, yo tuve un encuentro con seres así. Prabhupada, sí, efectivamente sí, así es. Entonces, así el mundo es un mundo multidimensional, y de seres diferentes, ¿no? Pero ahorita el materialismo, el cientificismo ateo, producto de una gran influencia del marxismo, especialmente el marxismo cultural. Lo digo esto para que ustedes lo sepan. Yo siempre, como he dicho en otras clases de joven, cuando ya como devoto, siempre me pregunté, digo, ¿por qué los norteamericanos, que América, el país de la democracia, ¿verdad? Que defiende la república, la democracia, que hizo la guerra abierta a los comunistas, ¿por qué sus academias usan el materialismo científico? O sea, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿no? De que es una tesis marxista completamente, básicamente marxista, ¿no? Basarse con los teorías evolutivas y todo ese rollo, ¿no? El origen de la vida, la sopa cósmica, creada por Oparin. Oparin es un científico marxista, fanático marxista, que hasta dice en su libro El origen de la vida, una parte para reírme, me lo enseñaron un estudiante de biología que venía al templo, que dice, mira lo que dice aquí, en el principio, en la sopa cósmica, las primeras horas eran comunistas, camarada, decían camarada, también levantaban la bandera de la hoz y el martillo roja, ¿no? O sea, más doctrinario no puede ser, ¿no? Más doctrinario que los catequistas católicos santificados, persinados, más persinados. O sea, pero es chistoso todo esto, ¿no? Es gracioso porque así, ¿no? O sea, absurdo. Es interesante, todo esto lo estoy hablando, porque los naturalistas cuando empezaron a leer los Vedas, Prabhupada explica que de se inspiraban para la teoría evolutiva, Darwin y Huxley. Él leía los Puranas.
pueden leer el libro Espiritualismo Dialéctico cuando habla de Thomas Huxley Prabhupada. Ahí habla él abiertamente de los Puranas, ¿sí? Ellos se inspiraron de ahí para... Sí, es cierto que existen hombres mono, o sea, homínidos se le llama en la biología, pero han vivido a la par del ser humano, como lo comprueba muy bien Prabhu Sadaputta, Prabhu Karma Das. Que hay restos del hombre conviviendo con los homínidos, como el Neandertal, el Gigantopithecus, el Pithecanthropus. El Pithecanthropus erectus, bueno, el Pithecanthropus erectus es un fraude, ya se comprobó, aunque todavía lo siguen poniendo en los libros de... Ahora que salió Forbidden Archaeology de Prabhu Karma y de Prabhu Sadaputta Das, ya le bajaron un poquito, pero antes lo sacaban en los libros de texto. El Pithecanthropus, cuando mismo Dubois reconoció, el que lo encontró, y todos los científicos reconocieron, que la cabeza, la tapa del cráneo que encontró, estaba a más de 13, 14 metros de distancia, donde se encontró la quijada. La quijada es de un ¿cómo se llama esto? Un gibón, un mono gibón, ¿sí? Se encontró muy diferente el lugar y a diferente altura. Estaba más honda la cabeza humana que el gibón. O sea que era más antiguo el ser humano. Dos, los dientes también son de otra cosa, no son de la misma quijada. Y el fémur humano es un humano también a una altura más antigua que un fémur antiquísimo. O sea, de un hombre que vivió, no sé, algo así como 3 millones de años, ¿no? O sea, y además otra cosa interesante que Prabhu también en su libro Forgiven Archaeology lo saca, que los colectores de huesos de ahí, de esos lugares, con tal de ganar dinero, también desenterraban huesos otra parte y los ponían en los lagos para los huesos. ¿Me entienden? Hubo mucho porque pagaban por huesos que pagaban los paleontólogos. Entonces se descubrió que fue un fraude. Como el niño de Piltdown, ¿no? ¿Ya conocen el fraude del niño de Piltdown? ¿Lo sabes, Rada? Ay, la historia de la paleontología evolutiva darwinista, en el afán está llena de fraudes, como el niño de Piltdown. Que este niño de Piltdown, porque los ingleses querían tener el ser donde el hombre creció, y un señor Toland de Chardin, que era un cristiano, era un padre católico, pero era darwinista. Él se llaman darwinistas creacionistas, como es ahorita el dogma de la iglesia, el creacionismo darwinista, lo creen mucho. Ese señor, con otro, no me acuerdo quién fue el otro el que lo encontró, resulta que descubrieron con el tiempo, todo el mundo le aplaudía, el niño, un cráneo de un niño que tenía una mandibulota enorme, y luego hasta que lo estudiaron le encontraron que tenía amalgamas tapadas, que esa mandíbula era de una persona mayor que le habían hecho, ¿cómo se llama? Una mandíbula de gente mayor con un cranito de niño para hacerlo mono, así, y nada, que tenía pastas, era bien contemporáneo del siglo XX y fue tratado aparte, y el cráneo sí era antiguo, pero era de niño. Entonces se encontró que era un fraude, ¿no? Pero por 30 años se creía en el niño, estaba y le hacían así culto los marxistas, casi aquí está la prueba, que venimos del mono, no hay Dios, y así, ¿no? Fue un fraude. Y otro fraude increíble, se los voy a contar para que se vean en qué se basan esas teorías, las pruebas de teoría. Es ¿no? Que ¿cómo se llama? Ahí Prabhu Sadaputta lo documenta muy bien. Y otros, así, el hombre de Nebraska. Resulta que Estados Unidos estaba quedando atrás. ¿Cómo nosotros no tenemos un homínido para ser los representantes de la evolución? Y resulta que un día un paleontólogo, alguien de los que pagan así a los que recolectan fósiles, los paleontólogos le pagan a gente que les oye, y encontró, mira, una muela, parece un ser humano homínido. Y se le llevaron a una muela. Sí, en Nebraska, en el estado de Nebraska. Híjole, hicieron el señor Mr. Nebraska. Lo agarraron con una muela y lo reconstruyeron todo y lo hicieron bien mono, ¿no? Aunque cada dibujo y cada modelo de cómo fue diferente, ¿no? Uno más mono, otro menos mono. O sea, así con su gran creación imaginativa, con una muela, crean todo el hombre de Nebraska. No, además de esa muela, luego no sé dónde, sacaron a la señora Nebraska. Y luego a los niños nebrasquitos, a la familia Nebraska. ¡Guau! Aquí está la prueba de que en América fue el eslabón perdido. Y ya le echaron flores y todo. Y luego con el tiempo descubrieron, alguien se puso a pensar, ¿será cierto? Y analizó profundamente ¿cómo se llama? La muela. Y encontró que sí, existe una especie que tiene esa muela. Y además está viva.
se llama el pecarí americano. Es un jabalí pequeño, no como el jabalí de collar, no es un jabalí que es lanudito, que todavía viven en Mesoamérica. Y vivieron en América, nada más que se fueron extinguiendo. Ahora viven allá en las junglas de la Amazonia, ahí viven, en las Amazonas. En Mato Grosso, allá viven esos jabalíes lanudos, que son con mucho pelito. Sí, entonces, con eso habían creado a la familia Nebraska y adiós al señor. Incluso Lucy, ahí muchos científicos ya han comprobado que Lucy es un chimpancé. Ahí viene toda la información en Forgiving Archaeology. Por eso tanto a Prabhu Sadaput y luego a Prabhu Karma lo invitan a las academias de ciencia, porque ya están reconociendo, ¿no? Y hay muchas pruebas de que el hombre vive hace millones de años. Mi hermana es antropóloga y mi cuñado también. My brother-in-law, mi cuñado, Juanito, ¿verdad? El maestro Juan y mi hermana que es doctora en antropología, y practicando esos temas con ellos me decían que efectivamente, o sea, entre los especialistas, ellos no son teístas, ellos son antropólogos, pero son muy abiertos, que saben que es una hipótesis, que ellos dicen, son agnósticos, dicen, bueno, es que no se sabe realmente, o sea, ahorita la ciencia cierta no sabe, ya cada quien creerá lo que quiera creer, ¿verdad? Son bastante neutrales y objetivos, me decían eso, que efectivamente pues no se sabe el origen del hombre y todo eso, son así hipótesis que hasta ahorita no han pasado el rigor de la investigación científica, ¿no? Así es, estamos en un mundo así es, ¿no? Pero eso se enseña en escuelas como verdad absoluta, esa doctrina, ¿no? En fin, entonces, bueno, el origen del ser humano, entonces estos naturalistas se inspiraron mucho leyendo los Vedas, los Puranas sobre todo. Es interesante que, por ejemplo, donde más información científica hay es en los Puranas. Yo lo digo esto porque existió hace poco su Santidad Bhaktisundar Swami, que va a estar con nosotros el domingo. No se pierdan la clase el domingo, entren a su Face, pongan ISKCON Hare Krishna Saltillo. Ahí va a aparecer ¿cómo se llama la conferencia? La conferencia magistral, que es una mesa de análisis redonda, no es debate, que van a estar varios devotos, ¿verdad? Santidad Bhaktisundar Swami, ¿sí? Devoto que es máster en pedagogía, Prabhu Lasmipati, maestro en pedagogía, psicología, Prabhu Murli Manohar, que es psicólogo, autor de muchos libros. Va a estar la madre Gemalata Dasi, que es filósofa y máster y especialista en teología y diálogo interreligioso. Va a estar Prabhu Iswakudas de Miami, que también es licenciado en ¿cómo se llama? Licenciado licenciado en estudios de religión, ¿sí? Él ciencias religiosas, y además es parte de la Asociación de Investigaciones de Estudios Religiosos de ahí de Florida, y maestro ahí también en Miami, en Florida. Va a estar su servidor. Íbamos a invitar a Prabhu Aniruddha Krishna, que es antropólogo, pero no me ha contestado. Ojalá se pueda incorporar. Él es antropólogo físico y también estudió antropología social y física, especializó en antropología física. Y ojalá nos escuche Prabhu Aniruddha para que se incorpore. Y su servidor, ¿verdad? Hare Krishna Das, que aparte, ¿cómo se llama? Que tengo licenciatura de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades y doctorado en Filosofía de la Historia, ¿verdad? También por la Universidad Internacional Americana, y algunas condecoraciones académicas. He estado en varios congresos y participado y organizado congresos, y he hecho varias investigaciones, ¿verdad? Publicadas 5 libros. Casi todos son autores, casi todos ellos. Bueno, entonces va a estar muy buena, no se la pierdan el domingo a las 5 de México, es el anuncio. Entonces, bueno, me decía, estamos platicando con su Santidad Bhaktisundar, perdone que se me está yendo ya, el alemán ya me afecta el cerebro un poco. Le decía que platicaba con su Santidad, ¿qué estaba platicando, verdad? Estaba platicando ahorita que Santidad, dije, ¿no? Que estábamos platicando, ay, ¿no te acuerdas? Bueno, estábamos platicando, sí, que platicábamos esas cosas, ¿no? De que, ¿cómo se llama? De que una persona de cierto grupo intelectualoide, no sé qué grados tenga ni nada, pero una persona que es como líder de cierto grupo, muy respetable porque han hecho que la gente adore a Krishna, Rama, Ganesh, de cierta línea hinduista, le dijo o le mandó a criticar a un miembro de ISKCON de nosotros como reto, que los Puranas no tienen evidencia védica, que son Smriti ni el Bhagavad Gita, ¿no? Una tesis muy antigua, ya muy masticada, ya muy desechada desde hace mucho por los Vaisnavas. Es que resulta que en el siglo XIX y el siglo XX, cuando en el siglo de las luces los hindúes querían reclamar su independencia,
Y hubo grupos, como los niños eran adoctrinados en las escuelas occidentales de los ingleses, cristianas, les enseñaban puro hipercriticismo para que dudaran de los textos védicos. Resulta que hubo grupos de ellos, esos muchachos educados, intelectuales, tomaron posturas así un poco no ortodoxas de los Vedas. Y como los Puranas, sobre todo el Bhagavad Purana, ellos querían a Krishna, incluso decían que la parte del Rasa Lila y todo eso, que eso no era histórico de Krishna, que fue agregado después por los grupos sahayiyas, los tántricos sahayiyas, que son sensualistas y todos los pansensualistas, que hablaremos el domingo de eso, y que en realidad el Krishna del Mahabharata es el Krishna histórico, el Krishna real, porque es ético, es, ¿cómo se llama? No es licencioso, el Krishna licencioso, ¿no? Así decían ellos, es muy ofensivo, pero así pensaban. Y los Puranas no tenían autoridad. Ram Mohan Roy se llamaba, creo, del área Samaj, otro también que era medio cristiano y medio hindú, otras personalidades como Dayananda Saraswati, el original, no el actual, ¿cómo se llama? Del Vedi Free Association, no, él ayudó mucho a los devotos, de hecho, fue muy favorable a ISKCON. Sannyasi ya partió, aunque era de Sankaracharya, sumamente respetuoso con los devotos, y ayudado a muchos devotos de ISKCON, y con donaciones y apoyado para predicar en proyectos, es otra cosa. No, yo me refiero al Dayananda original, que negaban que los Puranas fueran escrituras védicas. Prabhupada le llama a los modernos mayavadis. Y es chistoso que esto ya también fue en el pasado una corriente así karma mimansa que nada más queda por los sutis, pero no los smith. Una tesis ya muy antigua, ya desde hace mucho tiempo, Jiva Goswami, Madhavacharya, todos los acharyas han sacado citas de los, mismo en el Atharva Veda se habla de los Puranas, en el Chandogya Upanishad hay 2 citas sobre los Puranas, diciendo que todos los Vedas son los Puranas, Mahabharata, los Samas, Atharva, Upanishad y los Puranas y Mahabharata son respiraciones del Señor Supremo. El Vijayanaraka Upanishad también lo menciona, el Gopata Brahmana, que es comentario a los Vedas, lo menciona, en el, ¿cómo se llama? Yajnavalkya, el Brija Upanishad, ¿cuál es el otro? Hay muchas, yo en mi tesis sobre el Bhagavatam saco todas las citas de los Brahmanas y Upanishads que mencionan los Puranas, y menciona personajes de los Puranas, incluso a Krishna, las Gopis, a Radharani, se le habla a, ¿cómo se llama? A Vichaka, Laliti, ¿cómo se llama la opositora de Radharani? Chandravali, en fin, todos los Upanishads mencionan a Krishna, a Parikshit Maharaj, a Renyanamaya. En la época de los Upanishads, los Puranas ya existían. Así es, eso es es una enteliquia, un concepto, un argumento enteliquia, o sea, ilusorio, una quimera, un espejismo, una ilusión total, eso, totalmente falso, ¿no? Pero esta persona me decía Maharaj, ¿no? Que estaba diciendo, y que Krishna no se le mencionaba en los Vedas. Bueno, hay menciones de Krishna en el Rig Veda que hablan de Krishna que peleó con Indra, y solamente un Sankarita fue el que dijo que no era el Krishna original, porque dice que peleó con Indra en las regiones del Yamuna y que como su ejército, ¿no? Y el ejército de Indra era, ¿cómo se llama? El ejército de Krishna. Bueno, me refiero yo a que hay mención de Krishna como Gopala en varias partes de los Brahmanas, se le menciona como Gopala, y se le menciona en el Chandogya Upanishad Krishna, se le menciona el Krishna Upanishad, que es uno de los Upanishads que está adherido al Rig Veda, de la sapiencia del Rig Veda, es directamente la unificación de Krishna. En el Vasudeva Upanishad también, en el, ¿cómo se llama? Hay mucho, hay mi libro, que lo pueden bajar en español en Academia Edu, que se llama, ponga mi nombre de civil, Horacio Francisco Algares Juárez, Academia Edu, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, en el Google. Pueden hacerlo y ahí van a bajar mi tesis, ahí está, ahí vienen todas las referencias de los Shrutis, ¿sí? Que hablan de Krishna, o sea, una invención completamente tonta, ¿no? Pero es pura desinformación, puras inteligencias, así es. Y Prabhupada lo dice en el 10º canto, que los devotos deben prepararse adecuadamente para refutar todas esas ideas. Por eso Prabhupada quería incluso, cuando el doctor Steve Yunda le propuso que hubiera una universidad en Universidad de Berkeley, que los dos estudiaran para que presentaran el Vaishnavismo tal cual es. Prabhupada le gustó la idea mucho y lo quiso desarrollar a mi maestro espiritual Santidad Srila Hridayananda Goswami Maharaj, aunque no lo logró en Berkeley, pero sí lo lograron otros devotos, Sarna Karishi Prabhu en Oxford, creo el Instituto de Hindu Studies, que se incorporaron en ese Oxford,
para estudios de posgrado en Vaishnavismo, y las dos universidades, ¿verdad? En Hungría y en Bélgica, el Bhaktivedanta College, las dos, ¿verdad? Que están también registradas para estudios de teología Vaishnava. Y también, ¿verdad? Ya ahí en Gainesville están ya otra vez el Bhaktivedanta Institute, está en el mismo lugar que, ¿verdad? Headquarters. Brahmatirtha Prabhu es ahora el presidente ahí. Y estos son los headquarters también de lo que va a ser la próxima universidad Vaishnava en América, que incorporarse a Gainesville. Porque Prabhupada quería que hubiera devotos científicos y eruditos, académicos, o sea, científicos sociales, que pudiéramos presentar la filosofía tal cual, como es, los acharyas, no las especulaciones producto de la colonización inglesa y luego de la independencia, el nacionalismo hindú, así, ¿verdad? Que están muy interesantes, pero no es lo que decían los acharyas, como Madhava Acharya Ramanu y Acharya Vishnu Swami, Nivarka Swami, la ciencia de Védica tal cual es. Entonces, bueno, es un tema muy bonito que espero que esta clase a los devotos los inspire a estudiar, como dice mi maestro espiritual. Lo dice un poco chistoso y un poquito así como, tiene un sentido, es fuerte lo que dice. Dice, no es bueno. Prabhupada no quería que gente que nada más tuviera un líder que pensara y todos apagaran el cerebro. No piensen por sí mismos, no sean brahmanas, sino que todo el mundo sean seguidores fanáticos, así. No, dice, uno no debe apagar el cerebro, uno debe aprender racionalmente la filosofía. Eso lo dicen los Vedas, salte para echa nisnastan, que uno debe, con todos los lógicos argumentos, Brahmanyupasa más allá, se entrega uno a Krishna, ¿verdad? Krishna habla del uso de buddhi, la inteligencia. Entonces debemos utilizar todas nuestras capacidades de conocimiento para entender a Krishna, y Prabhupada quería eso, quería devotos que se prepararan. También ya hay otro proyecto en Sudamérica, Krishna quiere que se logre, para que los dos estudien, se preparen adecuadamente y presenten la filosofía adecuadamente, ¿verdad? De una manera científica, objetiva, ¿verdad? Así, porque también otro problema muy grave que se crea, hay dos problemas muy serios que se crea, que enfrenta internamente todo el desarrollo de todas las asociaciones religiosas, espirituales o movimientos espirituales, que son el ultraconservadorismo, que es llegar hasta el fundamentalismo, el fanatismo así oscurantista, y otra es el hiperliberalismo, un ya permisivista, y que está bien todo. Entonces, por eso tenemos que usar el cerebro, ¿verdad? Estudiar bien las escrituras, estudiar las instrucciones de Prabhupada, que hay un dicho en el norte de México que dice, no nos doren la píldora, o sea, que es una píldora bien amarga, y el niño tiene que tomarse, y se la doran, te la hacen pacorita para que te la coman. No, que no nos doren la píldora a nadie. Sí, que sepamos lo que nadie nos venga a contar, cosas que Prabhupada nos enseñó, etc. Y es un esfuerzo humilde que estamos haciendo por la misión de Srila Prabhupada. Yo los invito a todos a seguir estudiando el libro de Prabhupada, ¿cómo se llama? Prabhupada quería eso, que los devotos estudien sus Bhakti Shastris, ¿verdad? Todos los cursos que dio Prabhupada. Tómense el tiempo de estudiar, tienen ya muchas facilidades. Prabhupada da clases online para Bhakti Shastri hasta Bhakti Vaibhava. También, ¿cómo se llama? Aquí en México está la escuela de Cuarámaro, no sé si tenga online, pero ahí están dando para atacar los cursos de Bhakti Shastri. Prabhupada quería que los devotos sean brahmanas, él quería crear una sociedad de gente pensante. Y claro, todos son bienvenidos, ¿no? El que no tenga, pero leer los libros de Prabhupada es sumamente esencial. Y espero que esto ayude a los devotos, a inspirarlos, a que estudien. Como dijo Prabhupada, tenemos la mejor filosofía, la mejor música, la mejor comida y claro, Krishna, que es lo mejor. Por lo tanto, el que no acepte, dijo Prabhupada en la Reina Kunti, es el mejor de los pícaros, dice. Muy chistoso Prabhupada. Bueno, muchas gracias a todos. Si quieren hacer alguna pregunta aquí, pueden hacerla. Muchas gracias. Roji, namaste. Thank you very much for watching this class. Nice to see you, Roji. Mi amigo Roji es un devoto de India que estuvo aquí viviendo mucho tiempo en Saltillo. Y está en India. Él y su familia. Muy buenos devotos. You are very great devotees, Roji, and your family. Hare Krishna. Krishna bless you. Ok, ¿alguna pregunta? Radha, ¿alguna pregunta? ¿No me preguntas? Hoy es el Makar Sankriti. Sí, es una fecha muy auspiciosa hoy. Makar Sankriti. Es una fecha cuando entra una constelación del Makar de los... Es una fecha. Tiene que checar, es una fecha auspiciosa.
¿Preguntas, no, Radha? Bueno, muchas gracias. Radha me contaba, y lo vamos a hablar el domingo, que sus libros de texto son adoctrinadores del materialismo científico, del darwinismo, del marxismo, no hay tonterías de esas en la prepa. Ya volvieron otra vez. De eso vamos a tratar el domingo. No se pierdan a las 5 de la tarde de México, hora de México. Chequen la diferencia de horarios. No se pierdan esta mesa de análisis. Va a estar interesantísima, con devotos bastante de diferentes disciplinas. Sin duda les va a servir mucho para ustedes conocer estos temas tan importantes. Hare Krishna a todos, todas las glorias a Shila, Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki. Jai.